tenemos que volver a recordar que vamos a manejar, o sea, en la parte práctica manejamos dos tipos de cables. Estamos hablando netamente de baja tensión. Los cables especiales, que son N2XH, NXH90 y NH80, en ese orden. Entonces entendemos que N2XH, que tiene más ampacidad. ¿Qué viene a ser la ampacidad? La ampacidad es una característica de los conductores que consiste en hacer un análisis de qué tantos amperios circula por cada cable y teniendo en cuenta el medio ambiente, temperatura del terreno, el tipo de instalación que se va a hacer. Hay tres tipos. Uno de ellos es en ducto, otro es al aire y otro es enterrado. Entonces, teniendo en cuenta esos tres tipos de detalles, se presentan unas tablas y en las tablas emitidas por el fabricante, corroboradas y contrastadas, por supuesto, nos dicen, por ejemplo, que un determinado cable tiene una capacidad de 100 amperios. Entonces, esos 100 amperios ya no lo vamos a corregir porque ya es su capacidad del cable. Eso se llama ampacidad. En la parte inferior vemos cables estándar, o sea, cables con los cuales venimos trabajando hace muchísimos años. Ese tipo de cables son NY, THW, THHN y TW. Como hemos visto el día de ayer, hay cables para todo el planeta. Mucho más de la mitad manejamos IEC, normas DIN, que son muy familiares. Y por el otro lado tenemos las normas americanas, que también hemos visto el día de ayer algunos cables. Nosotros en nuestro país ya no hablamos de AWG y el numerito 10, 12, 14, sino hablamos de milímetros cuadrados. Por lo tanto, podemos también recordar el código nacional de electricidad, en el cual tenemos que la fase R, la fase S y la fase T tienen los colores respectivos que ven acá. El neutro tiene el color blanco, protección eléctrica de fuerza, el color verde. Eso es el cable que decimos de la puesta a tierra, protección de puesta a tierra. Y para la parte electrónica es amarillo con franjas verdes. Ahora decíamos el día de ayer que acá tenemos una tabla que nos va a ayudar cuando nosotros trabajamos con motores, únicamente con motores. Cuando son cargas comunes, entonces trabajamos únicamente con esta parte, con corriente nominal. Cuando son motores, trabajamos con corriente de arranque. Entonces, cuando es una carga común, decimos, ¿no?, que una carga común necesita únicamente un contactor y un interruptor cuanto más, o un interruptor tan solamente. En cambio, cuando son motores, necesitan otro tipo de accesorios para que pueda trabajar. Por lo tanto, nosotros siempre en esta primera parte vamos a trabajar únicamente con esta parte que dice corriente nominal, o sea, caída de tensión en corriente nominal. Y la capacidad lo vamos a calcular con 1.25 veces la corriente nominal para todo tipo de cable. Y cuando en la segunda parte vamos a ver motores, y ahí vamos a ver esta parte de la corriente de arranque. Ayer explicamos que esta tabla se utiliza para los circuitos derivados, esto para los circuitos del sistema de aterramiento. Este es el factor de la tabla, que es 14B, que está en el Código Nacional, que me indica que cuando utilizo más de 2 termas, como en este caso, voy a aplicar este factor de corrección. Por acá también presentamos los cables que se utilizan en los trabajos que hacemos. Acá está el cable de puesta a tierra, acá tenemos el cable NY, que son cables estándar, acá tenemos los cables especiales, acá está, ¿ven? Y por acá tenemos esta tabla que nos va a servir para trabajar con cables embebidos en los ductos. Tenemos el factor de corrección de factor de potencia, que para nuestro caso no vamos a utilizar nosotros, no vamos a hacer corrección de factor de temperatura. Y las fórmulas que vamos a manejar son pocas. La corriente nominal es que ustedes ya lo conocen. Esta fórmula es únicamente para máquinas. Si fuese para una carga común y corriente, digamos, una carga, un horno, una carga que fuese, por ejemplo, un sistema eléctrico de iluminación, un sistema eléctrico de, no sé, cualquier carga que no sea máquina, se extrae esta eficiencia y lo utiliza hasta cual. ¿Cuándo vamos a utilizar debajo en el denominador factor de potencia y eficiencia? Cuando únicamente
es una máquina. En ese caso vamos a utilizar una eficiencia. Ya veremos más adelante por qué, porque una máquina, pues simple y llanamente, es en el eje, o sea, la potencia nominal, que es la potencia útil, eso está en el eje, es una potencia mecánica. Yo no puedo operar en esa potencia con amperios, entonces tienes que irte al ingreso. Entonces, acá tenemos la corriente de diseño para la capacidad, es una formulita constante para cualquier tipo de selección y esto está referido expresamente a los cables. Ya les he mencionado corrección por temperatura en Lima, no se hace porque estamos a temperatura, por debajo de la temperatura ambiente. Caída de tensión a corriente nominal, acá está la formulita que se veía en las tablas anteriormente, acá está la formulita. Caída de tensión a corriente de arranque también lo tenemos acá. Y esfuerzo térmico que no vamos a poder hacer porque necesitamos aprender el cortocircuito. En la práctica, tendríamos que hacer acá los seis factores y los 6 tienen que pasar para que podamos decir este cable está correctamente dimensionado. Y acá falta lo que se llama corrección de la protección. Muy bien, con ese detalle vamos a nuestro primer ejemplo. Fíjense en este primer ejemplo. Voy a ponerle, ahí tenemos el primer ejemplo. Si leemos el problema, nos dice hacer la selección y dimensionamiento de los cables alimentadores marca Indeco, tipo N2XH, y los interruptores, todos los interruptores que vamos a manejar son marca General Electric, y los cables van a ser... Todo lo que vamos a manejar son Indeco. Pudiendo ser Pirelli, pudiendo ser finlandeses, australianos, españoles, pero si trabajas con otro fabricante, tienes que ver su tabla, trabajar con su tabla. Todo nuestro curso está con cables Indeco y interruptores termomagnéticos, contactores, toda la gama de General. Es una empresa americana que trabaja con IEC y trabaja con NEMA. Nosotros cogemos como este interruptor, por ejemplo, es NEMA. Es IEC. Dice, para una carga trifásica de 30 kV doble, tensión 220 voltios, 60 Hz, factor de potencia. Entonces, como les digo, no es una máquina, es una carga. Por ejemplo, un sistema de iluminación es así. Esta longitud que vemos acá del tablero o del interruptor hacia la carga son 35 metros. Enciendo la carga eléctrica, dice, donde pensamos que la eficiencia es 1. ¿Por qué la eficiencia es 1? La eficiencia a partir de este punto hacia la carga, o sea, el 100% de la energía ingresa a esa carga. Esta eficiencia supuesta no es la eficiencia del sistema, de esto de acá. Entonces, separamos esta parte en tres rubros. Uno, el interruptor, el segundo, el cable, y el tercero vendría a ser la carga. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá, por ejemplo, para elegir el interruptor, yo necesito saber la corriente nominal. Entonces, multiplico acá y el procedimiento lo vamos a ver después, con este ejemplo. Después se elige el interruptor en las tablas. Después se calcula la regulación térmica, la regulación magnética y en la parte de cortocircuito les voy a enseñar una regla muy sencilla que le va a permitir saber la corriente de cortocircuito. Y sabiendo la corriente de cortocircuito, vamos a ir a una tabla que vas a poder elegir el poder de corte. Entonces, con esto cerramos el interruptor. Todo esto lo vamos a ver aguas abajo, con calma, con tranquilidad, porque esto sí te va a servir para toda la vida. Segundo paso, dimensionamiento del cable. Necesitamos la corriente nominal, ¿de acuerdo? Le pones este coeficiente 1.25. Ahora, ¿por qué 1.25? Muy simple. Agarren papel y lápiz, jóvenes. Hacer un estudio de los factores 1.2, raya, interruptores termomagnéticos, y 1.25, raya, cables. Consultar con las normas. Pueden ustedes ir al Código Nacional, pueden ir ustedes a la IEC, la IEEE, a las normas que ustedes crean conveniente. Preferiblemente tendrían que ir a las normas con las que se construyen los cables, ¿no? Les voy adelantando un poco. Lo mejor en baja tensión lo tenemos, hay una universidad en España que hace estudios profundos a nivel latinoamericano, a nivel España también, y tiene unos textos y una normatividad muy buena. Entonces, para estos dos casos yo necesito la corriente nominal. Entonces, por lo tanto, si acá tengo la carga, acá tengo los datos de la carga, ¿de acuerdo?
se están imaginando, ¿no? Que esto está en una hoja Excel, esto será una celda, formulitas acá, formulitas para el cable, y acá en la parte de abajo